Ya déjenme de decir que sí se puede y que le eche ganas. Detesto esas frases de echarle ganas y de que sí puedo. No puedo dejar de beber. Por más que lo intento, no puedo. Y ya busqué todas las soluciones y no existe una solución para mí para dejar de beber. Así que ya me resigno y sé que voy a morir con una botella de alcohol abrazándola. Así voy a morir. Y muy pronto voy a morir así. Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Alejandro. Eso que acabas de escuchar eran las palabras que constantemente yo decía. Y me molestaba mucho que me dijeran, si se puede, échale ganas, aprende un nuevo idioma, haz deporte, come sanamente, haz amigos, ve a un grupo. Todo eso hice y no me funcionó para dejar de beber. Hice todo, fui a psiquiatra, a psicólogo, a neurólogo, fui con curas, hice deporte, hice cosas nuevas por aprender en el aspecto intelectual, pero nada me sirvió. También practiqué el yoga, todas estas situaciones del New Age y no me funcionó ni para dejar de beber una cerveza al día. Entonces, eso yo pensaba que no había solución hasta que llegó una persona y me dijo, mira, existe un libro poderoso, vivo y, y que puede hacer algo por ti. Yo desde siempre me inculcaron un Dios castigador, un Dios que si me portaba mal ya estaba sentenciado directamente a irme al infierno, sin ninguna oportunidad. Eh, de hecho, de chico me decían que me iba a ir al infierno porque me portaba mal, etcétera. Entonces, a mí me inculcaron un Dios muy castigador, entonces yo no quería nada con Dios. Aparte, yo sentía un Dios muy lejano, que si no me confesaba con un hombre o si no rezaba tantas cosas, no podía acercarme a Él. Ese fue el Dios que yo conocía. Entonces yo no quería nada con Él, pero yo no sabía que existía ese libro tan maravilloso que es la Biblia, y no nada más es un libro de historia que muchos puedan pensar, es un libro vivo y poderoso. Y a mí me transformó. Por eso en los audios anteriores siempre digo que yo garantizo, porque yo lo viví, que Dios te transforma por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Sí te transforma, sí te cambia, porque yo lo he vivido. Yo soy testimonio de que Dios te puede cambiar, de que Dios transforma totalmente. Iba a algunos lugares donde me decían a mí que yo iba a ser alcohólico toda la vida y de hecho me hacían repetir que yo era alcohólico. Y era una gran mentira porque con Dios me quitó el alcoholismo. Llevo varios años sin beber y nunca me ha regresado ni siquiera las ganas de tomar una cerveza. De hecho, huelo alcohol antibacterial o algún tipo de líquidos con alcohol y me dan asco. Entonces, ahí me di cuenta el milagro que hizo Dios en mi vida. Yo tomaba una botella diario de alcohol puro. Me di cuenta que sí, que Dios te puede transformar con su bendita palabra. Y la empecé a leer, empecé a congregarme y dejé de ir a la religión y empecé a tener una relación íntima con Dios, que eso es lo que me enseñó la iglesia cristiana. Yo no, yo no critico a ninguna religión, yo respeto. A mí no me funcionó la religión y lo único que me funcionó y me ha funcionado y me funcionará es tener una relación íntima con Dios. ¿Cómo lo conozco? Por medio de su palabra en la Biblia. En este andar, en estos años que el Señor me hizo el milagro de dejar de beber, pues fui aprendiendo muchas cosas, cosas que yo no entendía antes de la vida, independientemente ya de los vicios y de lo que no debo de hacer. La palabra de Dios también te enseña muchas cosas
de hasta cómo ser papá, cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen amigo, un buen hijo, etcétera, un buen esposo. Eh, Te enseña muchas cosas y te quita las escamas de los ojos, porque yo tenía escamas, no podía ver. No, no es literal, pero metafóricamente yo no podía ver, porque primero estaba tan muy ocupado bebiendo alcohol y eso no me permitía poder ver muchas cosas de la vida. Entonces, la palabra de Dios en la Biblia, al ir leyéndola, esas escamas se fueron cayendo. Eh, y me he dado cuenta de qué tan sabia es la palabra y me ha dado mucho conocimiento para poder actuar en este mundo, donde no voy a decir que ya no tengo problemas, sería un mentiroso, o que todo es de maravilla en mi vida, sería un mentiroso si lo dijera, pero ahora sí tengo problemas, los veo de diferente manera. Entonces, yo te garantizo que si tú te das la oportunidad, la maravillosa oportunidad de abrir tu corazón a Dios y cómo lo conoces leyendo su palabra, vas a ver que va a pasar algo maravilloso en tu vida. Porque la Biblia no es un libro de historia o de una filosofía hueca. La Biblia es un libro vivo y poderoso, porque es la palabra de Dios. Su autor está vivo y cuando tú la lees, Él está presente también. Entonces, uno de los versículos que a mí me gusta mucho y siempre, por decirlo de alguna manera, me persigue, es en Mateo 6:33. Quiero comentarte que ya realicé un audio donde explico cómo puedes entender el leer un versículo y cómo entender la Biblia. Te invito a mi canal. Bueno, este audio pertenece a este canal de mi creación, donde pues yo te puedo ayudar un poco, poner mi grano de arena para que tú puedas aprender a leer la Biblia. De hecho, también tengo un correo electrónico donde tú me puedes escribir si tienes alguna duda o alguna pregunta y será de bendición ayudarte y también será de bendición que tú me preguntes. Este versículo que les comento es Mateo 6:33. Mateo es el libro, es un evangelista, es un evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, el capítulo 6 y versículo 33. Entonces, Mateo 6:33. Primero se dice el nombre del libro, Mateo, luego el capítulo 6 y luego el versículo o los versículos. Entonces vamos a leer Mateo 6:33 y dice así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una vez que yo dejo de beber, pues me empiezan a preocupar muchas cosas porque ya no tengo el alcohol que me mantenía anestesiado. Y ahora yo entiendo que por cobarde no podía enfrentar las cosas y por eso me ponía a beber. Entonces, cuando el Señor me limpia del vicio del alcohol, sí me empiezan a llegar preocupaciones, ¿no? De ya enfrentar la vida sin alcohol. Y este versículo me ayudó y me ha ayudado todavía mucho a reflexionar y meditar que primero que nada hay que buscar a Dios y Él nos va a dar, nos va a proveer de todo, pero primero hay que buscarlo a Él. Suena como muy fantasioso, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué? ¿No voy a trabajar o no voy a realizar actividades para ganar dinero? No, yo no estoy diciendo que no trabajes, pero sí que tu mente, tu corazón esté primeramente en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, y Él promete en este versículo, porque la palabra de Dios son promesas, hay promesas de Dios, y para que se puedan cumplir, lo más importante es que tú creas. Eso es lo más importante, que tú creas, que tengas fe. El apóstol Pablo enseñó que la fe, así lo dice en el versículo Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener fe, creer en Dios no lo vemos realmente físicamente, no lo vemos, pero hay que creerle. Y como comentaba,
En la Biblia hay muchas promesas de Dios y hay que creerlas. Vuelvo a repetir, a lo mejor suena muy fantasioso, pero es la fe. Y sí funciona, porque te lo dice una persona que sufrió muchos años de adicción al alcohol y que hace años fue recuperado gracias a Dios. Y te puedo decir que sí, sí funciona. Y yo lo garantizo. Dios, leer la palabra de Dios es algo sobrenatural, es algo poderoso, porque es de Dios, de nuestro Creador. Funciona, pero lo importante no nada más es leer, sino creer. Si tú no crees, no va a pasar nada. Yo creo que por eso mucha gente no cree en Dios o no cree en la palabra de Dios, porque hoy en día vivimos en un mundo que queremos ver y que todo lo queremos ipso facto, al momento. Entonces, pues Dios también nos enseña a ser pacientes y poder creer en algo que no estamos viendo o que no vemos todavía. Pero yo le creí a Dios y dije, voy a creer y voy a tener fe. Y han pasado cosas muy maravillosas en mi vida. Digo maravillosas porque le he pedido a Dios en oración y veo como su respuesta. Por eso yo puedo decir, soy un testigo de que Dios existe, de que Dios es poderoso, que aunque no lo he visto físicamente, sí he visto cómo responde las oraciones cuando hay fe. Te invito, si tú eres una persona hoy por hoy que estás sufriendo de alcoholismo o de adicción a alguna sustancia, o también padeces de depresión, ansiedad u otra enfermedad emocional, psicológica, psiquiátrica, yo te invito a que le abras tu corazón a Dios y vas a ver todas las maravillas que va a pasar en tu vida. Y al decir maravillas, yo no te estoy diciendo que a lo mejor te vas a ser millonario o va a pasar. No, esas cosas maravillosas es por algo, por ejemplo, que yo decía toda mi vida desde niño era tener paz, paz interior. Y te puedo decir que hoy la tengo. Entonces, para mí eso es una gran maravilla en mi vida, el tener paz interior. ¿Sí? Recordemos también y podemos ver que no el dinero te da la felicidad. El dinero ayuda, claro que sí, ayuda porque con eso comemos y vivimos, pero no es la felicidad. Y lo único que pueda llenar tu corazón es Dios, la palabra de Dios y el mismo Dios. Entonces, vuelvo a repetir, si date esa gran oportunidad de conocer a ese Dios de la Biblia, ábrele tu corazón y van a pasar cosas muy, muy importantes en tu vida. Hazlo por ti. Dios es Dios. Si tú le crees o no le crees, Dios sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Date tú la oportunidad de salir de ese encadenamiento, de esa esclavitud en el que estás viviendo, ya sea la adicción a algo o alguna enfermedad psiquiátrica, psicológica o física, cualquier necesidad que tengas, búscalo. Y te lo dice una persona que sufrió más de 20 años por una adicción que creí que no había solución. De hecho, llegué a pensar en quitarme la vida, porque pensé que ya había encontrado todo y no había solución para mí. Pero las benditas misericordias de Dios me permitieron conocerlo y hubo solución. Así que te tengo una buena noticia, que si tienes problemas, tienes adicciones, esa es una señal, es una oportunidad de que busques a Dios. Esa es una gran oportunidad, porque así como existe un Dios, también existe un mal, un enemigo de lo bueno. Entonces, ese enemigo te está haciendo que tú te encadenes y te esclavices en la adicción o en el sufrimiento. Entonces, esa es una señal que a lo mejor tú tienes un propósito en la vida, un propósito de Dios en tu vida, y por eso Él quiere matarte en la adicción, en tus problemas, en tus enfermedades. Yo creo que si te pones a analizar y a meditar, si estás padeciendo sufrimiento y todas esas adicciones, tal vez es una oportunidad de que Dios tiene un propósito en tu vida.